5 acontecimientos ocurrieron después de la muerte de Jesús. El primero fue un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza misma se vio sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo nos dice primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Segundo, las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había caído en el sueño de la muerte, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que están talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, implicando que está detrás del terremoto. Dado el contexto geológico de Palestina, que se encuentra en una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Pero combinado con las rocas que llevan a la apertura de las tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Pronto, otro terremoto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria. El sacrificio de Jesús en la cruz cumple con aquellos que fueron resucitados, son literalmente descritos como aquellos que habían caído dormidos, un idioma común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos cuerpos de santos y sus apariciones en Jerusalén son un testigo impactante del trabajo de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término, personas santas, probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia del trabajo de Jesús en la cruz, anticipando la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos, 1 Corintios 15, 20-23, pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero de una gran cosecha de aquellos que murieron. Con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han caído dormidos en la muerte. Pues así como la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos viene por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo, en su venida, serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio a la resurrección que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día ha llegado, un día en que la muerte fue vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero hay que notar que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron levantados y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús tras la muerte del Hijo de Dios. Sacudió la naturaleza misma, como lo afirmó el popular predicador Charles Spurgeon, que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por los cuales derramó su sangre. Es mejor entender que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida era tan fuerte que trajo de vuelta a algunas personas buenas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo.
Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este suceso de ninguna otra fuente. El tercer punto es que el velo del templo se rasgó en dos, Mateo 27, 50-51. Jesús clamó de nuevo con una voz fuerte y agonizante, y entregó voluntariamente su espíritu, despidiendo y liberando soberanamente su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y al instante, el velo del santuario en el templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo se rasgó en dos lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre, Hechos 6:7. Dice que en los días de la iglesia primitiva muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe, quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que el velo rasgado se convirtiera en conocimiento común. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. De hecho, la primera alianza tenía reglamentos para el culto divino y para el santuario terrenal. Se levantó una tienda sagrada, la sección exterior o primera en la que estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado, esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda conocida como el lugar santísimo. El libro de Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior y como creyentes en su obra terminada participamos en su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar en el lugar santísimo a través de él. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al mirar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgaba el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos, indignos de estar en la presencia de Dios, el hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una clara ilustración de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios animales. Sin embargo, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía, Hebreos 4, 14-6. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos firmemente a nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. El cuerpo de Jesús fue desgarrado y así también lo fue el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos audazmente a Dios. Tenemos un sumo sacerdote presidiendo los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga acceso completo. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos principales salas del templo fue rasgada por una mano invisible. Desde arriba hasta abajo, la muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera alguna especie de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. El cuarto punto es que hubo oscuridad sobre toda la tierra, Mateo 27:45. Ahora, desde la sexta hora, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Hubo una oscuridad densa sobre toda la tierra.
Ahora se cumplió la escritura, Amós 8:9, y sucederá que en aquel día, dice el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. A menudo se le pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía y la oscuridad continuaría hasta la 9ª hora, que sería a las 3. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante, porque la luna estaba llena. No podría haber sido causada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad, sino que el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Font también menciona un terremoto que alinea su relato estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podría manchar el error antes de su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurrió en un momento tan crítico puede significar varias cosas. En primer lugar, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el luto. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres, tanto gentiles como judíos podrían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había caído en el sueño de la muerte, resucitaron y salieron de las tumbas. Después de su resurrección, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos, Mateo 27, 52-53. Quinto, el soldado encargado de supervisar la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y aquellos que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo se llenaron de un gran temor y asombro, y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27, 53-54. Era responsabilidad de un centurión asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Por lo general, estaba a cargo de 100 soldados. En el momento de una crucifixión, era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en los rangos. Sería un soldado de alto rango y necesitaría ser tanto frío como eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debe haber experimentado una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado ni las palabras temblorosas de un conscripto fácilmente manipulable. Eran las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado, un hombre que había presenciado innumerables hombres sufrir finales horribles y era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había respaldado la declaración de Jesús. La condenación por hacer esta afirmación es rechazada por él, declarando la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución era diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los eventos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús combinados en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que fue forzado a soportar a manos de sus propios compatriotas, a través del arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús al tormento que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Se podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la multitud enardecida que exigía su sangre, como una oveja silenciosa ante su matanza.
La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud, Marcos 15, 11-15. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara a Barrabás en lugar de él. Pilato les preguntó nuevamente, entonces, ¿qué debo hacer con aquel a quien ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Sin embargo, gritaron aún más, crucifícalo. Así que Pilato, deseando satisfacer a la multitud, les liberó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó a sus soldados para ser crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión, fue su respuesta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y echaron suertes para repartirse sus vestiduras. Y el pueblo estaba allí mirando, pero incluso los gobernantes se burlaban y se mofaban de él, diciendo: si ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaron de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y burlándose, diciendo sarcásticamente: si eres realmente el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Además, había una inscripción sobre él: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que fueron crucificados con él lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras jugaban por las pertenencias de Jesús, su preocupación era por su perdón, no por su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo, capítulo 27, versículos 35-36, y cuando lo crucificaron, repartieron sus ropas echando suertes. Luego, sentándose, lo guardaban allí para evitar cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convencía, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó impactado al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto nada igual antes. Tuvo un impacto casi inimaginable en él, el centurión. Vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban enormemente asustados. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que conmueve los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de batallas de un soldado de carrera. De la muerte a la vida. Un viejo dicho dice que el terreno siempre es nivelado al pie de la cruz. Lo fue en el siglo I y lo sigue siendo hoy. El pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, escuchamos y creemos. Pero el viaje no debe terminar allí. Deberíamos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente al que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede dejar de preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito informa la tradición de que el nombre del centurión era Longinou y que se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición, no sabemos si sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación.
Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos ganó como un premio, como el sustituto de la humanidad. Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre, terrible como fue, cumplió el propósito de Dios. El buen y amoroso plan de redención. Hay otros que consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos estos son eventos únicos que testimonian uniformemente los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora de Cristo. Sin embargo, en medio de las dudas y las incertidumbres, la historia de la redención brilla con la luz de la esperanza y la promesa cumplida. Es un relato que trasciende el tiempo y el espacio, tocando los corazones de aquellos que buscan la verdad y la salvación. En cada evento, vemos el cuidado amoroso de Dios hacia su creación, su deseo de restaurar lo que estaba perdido y su plan eterno para reconciliar al hombre consigo mismo. Es una historia que nos invita a reflexionar, a creer y a abrazar el regalo incomparable de la gracia divina. Porque en el plan de redención de Dios, encontramos no solo la respuesta a nuestras preguntas más profundas, sino también el camino hacia la vida abundante y eterna en Cristo Jesús. Así como el plan de redención fue un poderoso testimonio del amor y la misericordia de Dios a lo largo de la historia, también nosotros estamos llamados a practicar el amor, la compasión y la empatía en nuestra vida diaria. Así como Cristo demostró sacrificio y perdón, debemos buscar la reconciliación y la paz en nuestras relaciones interpersonales. Que seamos instrumentos de esperanza y restauración en un mundo lleno de desafíos y dificultades. Que nuestras acciones reflejen la verdad transformadora del Evangelio, invitando a otros a experimentar la gracia redentora de Dios. Que cada uno de nosotros, al vivir según los principios del amor y la justicia, contribuya a la construcción de un mundo mejor, más compasivo y solidario. Si este contenido te resultó valioso, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.